¿Qué significa realmente merecer la victoria? ¿Qué ocurre dentro de alguien que quiere ganar tanto que está dispuesto a destruir su propia identidad para lograrlo? ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por descubrir tu versión más despiadada, más brillante, más honesta? Porque en ese abismo entre el ego y el equipo, entre la visión colectiva y el deseo absoluto de destacar, existe Isagi Yoichi. No como un héroe convencional, no como un talento prodigioso que deslumbra desde el inicio, sino como un mapa que se va dibujando mientras el jugador corre. Como un lienzo que se pinta cuando empieza a mancharse con barro, sudor y desesperación. Y con todo esto, sean bienvenidos así a un nuevo episodio donde analizaremos a este personaje. Isagi entra a Blue Lock como tantos otros, con sueños, con energía, con la tibieza de alguien que aún no ha sido obligado a mirar de frente a su yo más crudo. No es el más rápido, no es el más fuerte, no es el más técnico. Pero desde el primer momento nos damos cuenta de que Isagi tiene algo que no se puede medir con números ni con trofeos. Una obsesión radical por comprender qué hace que alguien gane, no qué hace a alguien bueno. No qué hace a alguien noble, sino qué demonios separa al que mete el gol del que se queda mirando. Porque esa es la piedra angular de Isagi, el momento decisivo. La pregunta que no se calla en su mente: ¿por qué no fui yo? ¿Qué me faltó para ser el que definiera ese partido? Mientras otros se pierden en la derrota, él se queda atrapado en la matemática existencial del casi. Ese instante, esa jugada, ese pase. Todo lo que construye la victoria o la destruye, según como lo veas. Isagi no busca la gloria por vanidad. Él busca entender el mecanismo interno del triunfo, y eso lo hace más peligroso que cualquier genio. Porque el genio actúa, pero Isagi analiza, reconstruye, hackea la realidad hasta dominarla. Y ahí es donde se vuelve imparable. Porque Blue Lock no es una historia de fútbol. Es un campo de batalla psicológico donde cada jugador es una bomba de relojería, un espejo deformante que pone a prueba la esencia de lo que significa competir. Y en ese entorno donde los egos colisionan como meteoritos, Isagi no se impone con fuerza bruta, sino con algo mucho más afilado: visión estratégica, capacidad de leer el caos, de anticiparse al pensamiento del rival, de adelantarse incluso al desarrollo natural del juego. Él no juega fútbol, él reescribe el fútbol en tiempo real. Y lo más perturbador es que lo disfruta. El crecimiento de Isagi es una curva en espiral hacia la oscuridad. No una oscuridad malvada, sino esa zona ética gris donde empiezas a preguntarte si está bien utilizar a los demás como piezas, si está bien sacrificar la armonía por la victoria, si está bien devorar al compañero para sobrevivir. Y aunque Isagi duda al principio, eventualmente entiende que el sistema no premia al que duda, premia al que decide, al que se impone, al que en lugar de esperar el momento ideal, lo fabrica. El que no pregunta, ¿puedo?, sino que declara, voy a hacerlo, y lo hace. Uno de los puntos de quiebre más fascinantes en la trayectoria de Isagi es su relación con otros jugadores que, a simple vista, deberían superarlo. Bachira, Kunigami, Baru, Rin, todos ellos con habilidades más evidentes. Pero es precisamente en ese contraste donde vemos florecer a Isagi, no como un seguidor de talento, sino como un parásito del talento ajeno. Y digo parásito con admiración. Isagi tiene la capacidad única de absorber habilidades ajenas, entender cómo funcionan, integrarlas a su estilo y luego superarlas. Él se alimenta de la grandeza del otro para crear su propio monstruo interior. No le basta con mejorar, él quiere devorar, no por odio, sino por necesidad. Y en esa necesidad hay belleza. Porque si algo hace poderoso a Isagi no es solo su capacidad técnica o su crecimiento constante, es su conciencia, su brutal autoconciencia. Isagi sabe quién es en cada momento, sabe qué le falta, sabe qué tiene, sabe qué puede robar, sabe cuándo un rival
lo supera, pero nunca deja de moverse, nunca deja de pensar, nunca deja de ajustar su forma de ver el campo. Mientras otros caen en su orgullo, él evoluciona. Cada partido es un laboratorio, cada derrota un manual, cada victoria una advertencia de que puede hacerlo mejor. Y por eso tal vez Izagi es tan aterrador, porque no se conforma nunca. Incluso cuando lo vemos triunfar, él no sonríe como un héroe satisfecho. Él analiza como un villano que quiere más, como un estratega que sabe que su meta no es ganar un partido, su meta es convertirse en el jugador más decisivo del planeta, el que controla la narrativa, el que hace que todos los demás giren en torno a su órbita. Y no necesita ser el más brillante para lograrlo, solo necesita ser el más consciente, el más obsesivo, el más adaptable. La narrativa de Blue Lock juega constantemente con el concepto del ego, pero en Izagi no es un ego tradicional, no es un narcisismo vacío, es un ego funcional, un mecanismo interno que se activa en los momentos críticos y lo empuja a decidir. El ego de Izagi no grita, mírenme, el ego de Izagi susurra, yo puedo cambiarlo todo. Y ese tipo de pensamiento, cuando está sustentado por trabajo, visión y frialdad, es lo más parecido a la genialidad. Y es ahí donde su evolución se vuelve filosófica. Izagi empieza como alguien que quiere encajar, que quiere ayudar, que quiere construir equipo. Pero poco a poco, al enfrentarse con los jugadores más bestiales del programa, se da cuenta de una verdad incómoda. En Blue Lock, cooperar es una estrategia, pero destacar es una necesidad. No puedes avanzar si no te diferencias. No puedes ser el mejor si no estás dispuesto a volverte el peor en los ojos de alguien. No puedes liderar si no estás dispuesto a pisar. Y es cuando acepta esa oscuridad, cuando deja de pedir permiso, que se convierte en protagonista. Y lo más fascinante es que ese cambio no lo destruye, lo revela. Izagi no se vuelve otro, se vuelve el mismo. Ese yo que estuvo dormido bajo la máscara de la modestia. Esa bestia que no rugía porque temía asustar a los demás. Y cuando finalmente permite que ese ego florezca, no lo hace con soberbia, sino con propósito. Lo usa para ganar, para entender, para redefinir su juego, para mirar a los ojos a los dioses del fútbol y decirles, yo también merezco estar aquí. No porque alguien se lo haya dicho, no porque lo eligieron, sino porque él lo demostró. Y es en ese punto donde Izagi deja de ser un jugador y se convierte en un arquitecto. Un arquitecto del juego, del movimiento, del tiempo. Él no solo ve la cancha, la diseña mentalmente en milésimas de segundo, visualizando trayectorias, intenciones, posibilidades, como si cada jugador fuera una coordenada y cada jugada una ecuación que solo él sabe resolver. Y esa capacidad lo vuelve peligroso, no solo por lo que puede hacer, sino por lo que puede prever. Es un estratega del instante, un visionario del momento, y eso, en el fondo, es el nuevo genio. Porque en un mundo que idolatra el talento natural, Izagi representa una nueva espiritualidad, la fe en el análisis, en la evolución constante, en la construcción deliberada del yo. No eres lo que naciste siendo, eres lo que decidiste hacer con tu deseo. Y si tu deseo es lo suficientemente salvaje, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente inquebrantable, entonces sí, puedes mirar al mundo y decir, yo seré el protagonista. Porque la vida, igual que Blue Lock, no premia al que espera, premia al que toma. E Izagi toma, decide, reescribe, y en ese gesto, en esa mirada llena de cálculo y de hambre, en esa respiración agitada, mientras visualiza el campo como un ajedrez en llamas, nos deja una lección. No hay que nacer especial para cambiarlo todo. Solo hay que tener el coraje de imaginar cómo se ve la victoria, y luego correr sin pausa hacia ella. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Es Izagi Yoichi un ejemplo de crecimiento como persona,
más allá de la cancha y del ego competitivo? Y la respuesta no es sencilla, porque su evolución no sigue el molde clásico de la superación personal, donde alguien aprende a ser más bondadoso, más humilde o más noble. Izagi no crece en dirección a la virtud tradicional, sino hacia una honestidad brutal consigo mismo. Su crecimiento no está en volverse mejor persona bajo los estándares convencionales, sino en descubrir quién es realmente y aceptar la crudeza de esa identidad. Porque el Izagi del inicio era un joven atrapado en la duda, que escondía su ego por miedo a incomodar, que prefería la seguridad de lo colectivo para no cargar con la responsabilidad del fracaso. Pero el Izagi que vemos transformarse en Blue Lock es alguien que enfrenta de frente esa sombra interior y se permite abrazar su ambición, aunque eso signifique ser juzgado, rechazado o incluso odiado. Madurar no es siempre volverse más amable, a veces es dejar de mentirte a ti mismo. Su viaje nos recuerda que crecer implica quitarse máscaras, abandonar la comodidad y caminar en la cuerda floja de la autenticidad. Así, aunque pueda parecer que Izagi se endurece, en realidad se libera. Libera al joven que quería destacar y que reprimía ese deseo por miedo a fallar. Libera al jugador que soñaba con ser decisivo pero que nunca se atrevía a declararlo. Libera al ser humano que por fin se atreve a decir quiero más. Y en esa honestidad, por más dura que parezca, hay una forma de crecimiento que inspira, porque no todos los ejemplos de madurez vienen vestidos de ternura. Algunos vienen con la crudeza de aceptar tu ambición sin culpa. Y en ese sentido, sí, Izagi es un ejemplo de crecimiento, un recordatorio de que la autenticidad, incluso la más feroz, es también una manera de convertirse en alguien más completo. Y esto ha sido todo por el episodio de hoy. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si te gustó, no olvides darle like, compartir y dejar un comentario sobre un personaje, película o serie que te gustaría que analizara en un próximo video.